segundito para que bien podamos grabarlo. Perfecto, Cristian. De Ah, repente, Cristian, si podemos aumentar un poquitito el volumen, porque estamos un poquito lejitos, creo, del micro. ok. ¿Mejoró algo? Sí, bastante. Sí, sí ha mejorado un poco. Pero estamos Dame, bien, te escuchamos. dame un segundo. Ok. Mientras nuestro experto va haciendo las pruebas de audio, igual queríamos comentarles a todos ustedes las cosas nuevas que se vienen en el Centro de Capacitación Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. Se viene uno de nuestros diplomados en huella de carbono, ya les voy adelantando un poquito. Y Cristian es uno de los expertos que se encuentra dentro de este diplomado como docente. Sí, ahora sí, mejor. Sí, mejor, mejor, Ok. Cristian. Voy a tener que hablar un poco, no sé qué está pasando ahí. Ya, ok. Bueno, espero que se me esté escuchando mejor y si no, me lo van diciendo, Se ¿de escucha acuerdo? perfectamente. Ah, ya, Gracias, Cristian. perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, como se me complementó un poco Juliana, la idea también es ir poder comentando un poco sobre los contenidos de este diplomado que anunció Juliana. Mucho de lo que vamos a ver o discutir hoy, o les voy a comentar hoy, son cosas que vamos a ir encontrando, ¿de acuerdo? Sin menester de entrar en profundidad en algunos temas. Bueno, Juliana ya me presentó. Yo soy ingeniero ambiental de La Molina. Trabajé muchos años en Deuman como director de negocio. Esto me llevó a trabajar con empresas, sector público, sector privado, de forma muy rápida, de forma muy veloz, muchos proyectos al mismo tiempo. Y desde esta perspectiva hoy empecé a trabajar hace un tiempo ya en un banco de garantías. Por eso es que también el tema de financiamiento climático se puede asociar a la descarbonización, a la huella de carbono, y vamos a ver un poco y esta doble visión entre lo que los países requieren, las empresas necesitan, em, y ciertamente, seguramente habrán escuchado habrán visto en LinkedIn, en redes, en diferentes medios, mucho tipo de publicidad, mucho tipo de opciones de formación, habrán visto opciones de formación gratuitas, con costo, con certificación, sin certificación, y nosotros desde el equipo de formación que hemos diseñado el sílabus del curso hemos querido preparar eh, algo más disruptivo, ¿de acuerdo? Hemos querido preparar algo más entendible desde la práctica, desde lo básico y lo que todos esperan, ¿no es cierto? Pero también sobre una lectura, una interpretación más allá de lo que hoy en día San Google o ChatGPT puede hacer por nosotros, ¿no? Nos puede sugerir incluso. Entonces, em, quiero barrer, voy a empezar a barrer algunos elementos muy básicos para quienes todavía no dominan el concepto, para quienes todavía se siguen preguntando por qué medir una huella de carbono, por qué hacer gestión de emisiones. Y después vamos a ir entrando un poquito en calor, los temas un poco más tradicionales, clásicos que siempre vemos, pero desde otra perspectiva probablemente. Y finalmente vamos a terminar con algunas preguntas que pueden ser dudas que si ya no les han aparecido, seguramente les van a aparecer en una conversación de este tipo, con colegas, amigos, jefes, gerentes, otras empresas, consultores, asesores, clientes, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de barrer esos tres segmentos. Y para esta primera parte del por qué medir una huella de carbono, por qué hacer gestión de emisiones, quiero ir mucho, mucho más atrás, ¿de acuerdo? Desde el 2021, el informe del IPCC, incluso el informe de 2024, sacaba cifras un poco más alarmantes. Pero lo que dice básicamente la ciencia es que el cambio climático existe, ¿ya? Y desde que dice eso, no es simplemente una declaración, bueno, aplausos, qué bonito, sino también significa que esto va a empezar a detonar nuevas políticas climáticas, ¿no? Va a empezar a detonar nuevos esfuerzos de descarbonización, nuevos esfuerzos de poder ver la gestión de emisiones, por ende, la huella de carbono, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de una huella de carbono organizacional, también hablamos de una huella de carbono o inventario de emisiones de ciudades, de distritos, de países, ¿no? Y es por eso que muchos países, como Chile, por ejemplo, han establecido políticas climáticas a nivel regional o a nivel incluso distrital o comunal, como se conoce en Chile, ¿no?
y diferentes países han abordado ciertas líneas de tendencias similares, ¿no? De poder hacer planes subnacionales. En nuestro país también. Muchas veces no los conocemos porque no son públicos, porque no son de difusión abierta o son de difusión muy específica. Pero esta información científica está llevando a tener nuevas políticas y nuevas regulaciones. Creo que todos conocemos el concepto de NDC y si no lo conocemos, NDC significa contribuciones nacionalmente determinadas. Voy a poner acá. Un poquito larga la palabra. Eh, estas contribuciones nacionalmente determinadas son compromisos que los países establecen. Básicamente, yo, Perú, me comprometo a descarbonizar el 30%, el 20% de mis emisiones. em, con el resto de países. Esto se llama Acuerdo de París, perdón, 192 países que han firmado este Acuerdo de París para poder limitar las emisiones del mundo, ¿no? Entonces el Perú ha hecho su propia contribución, su propia declaración de cuánto está dispuesto o cuánto va a lograr reducir, ¿no? Y muchos de esos compromisos están condicionados a financiamiento externo, apoyo de capitales, movimiento de flujos económicos que puedan apoyar esa descarbonización. Entonces, muchos países dicen, me comprometo a X%, ¿no? Pero me comprometo a un X% adicional si es que recibo apoyo extranjero, apoyo adicional, apoyo externo, ¿no? Entonces, lo que nos muestra la gráfica es que la línea de tendencia, o mejor dicho, todos los compromisos climáticos de los países, nos ponen lamentablemente en una trayectoria, que lamentablemente voy a escribir sobre lo que he escrito, pero nos ponen una trayectoria de sobrecalentamiento. Como se puede ver, muy por arriba de las franjas en las que deberíamos estar, ¿no? Esto, a diferencia de lo que la lámina anterior que vimos, que es una declaración más científica, ¿no? Esto nos dice, no es suficiente lo que los países ya están haciendo, ¿no? Y claro, en Perú probablemente no nos importa porque no nos duele, porque no se nos acerca, ¿no? Pero hay países, como el país vecino del sur, Chile, y ha establecido un impuesto al carbono, un impuesto a las emisiones, ¿no? Y ya ha establecido mecanismos de compensación voluntaria solo y únicamente chilenos, ¿no? Hay países en los que ya se han grabado otra clase de impuestos relacionados al carbono, Colombia, México, y cada vez la regulación está avanzando. Para quienes creen que en Perú estamos todavía muy lejos, el, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha empezado ciertas evaluaciones, 3 veces, de hecho, creo que hay 2, 3 estudios, o sugerencias a las entidades ministeriales de cómo debería comportarse un impuesto al carbono en el Perú. Y de hecho, hay proyectos que están por salir y por aprobarse que van a trabajar o van a recomendar políticas fiscales para descarbonizar el sector privado, ¿no? Entonces, esta urgencia, porque no es suficiente lo que estamos haciendo, vamos a pensar el grado de presión que va a poner más adelante, ¿ya? Y como este grado de presión va a ir en aumento constantemente, hay que preguntarnos entonces, ¿cómo crecen las empresas? Hay que pausar un poquito el entendimiento ahí, ¿no? Porque toda empresa, ¿qué es lo que desea? Quiere ganar más, ¿no? Naturalmente, quiere vender más, quiere, quiere tener más ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores, los dueños de esa empresa, los socios de esa empresa, los inversionistas, toda persona en general, ¿no? Persigue algo llamado bienestar, calidad de vida, ¿no? Y naturalmente la economía se mueve hacia allá. Seguramente se habrán acordado cómo eran sus gastos cuando eran muchos de ustedes practicantes y cómo son sus gastos el día de hoy, ¿no? Los gastos cambian y constantemente es esa sensación de bienestar, esa necesidad de bienestar y calidad de vida va aumentando. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas naturalmente necesitan y tienen que crecer. Entonces, si hacemos una relación sencilla de que buscamos constantemente crecimiento de la actividad económica, crecimiento de la actividad económica, yo les pregunto, señores, ¿cómo crece una empresa? ¿No? ¿Acaso una empresa no crece aumentando las ventas? ¿O
básicamente reduciendo los gastos o costos, ¿no? Dependiendo de la perspectiva. Pero si tenemos que aumentar las ventas o tenemos que reducir los gastos y costos, significa aumentar las ventas de utilización de recursos, porque hay una relación directamente proporcional. Quiero vender más, necesito más stock, por lo tanto, más producción, por lo tanto, más producto, ¿sí? Pero también es natural que las empresas busquen, ¿qué cosa? Para ser más competitivos en calidad, en precio, la eficiencia. Y la eficiencia no es otra cosa que reducir la merma, los recursos, la energía, ¿no? Los costos. Entonces, si buscamos ser eficientes, esta línea de tendencia en el uso de recursos es naturalmente, o va a buscar naturalmente, que no siga la misma tendencia similar a la línea amarilla. Por eso es que vemos un pequeño desfase. Pero aún así, todavía tenemos un crecimiento exponencial en el uso de recursos. Claro, ¿quiénes hacen de eficiencia operativa? ¿Quiénes hablan de cambiar tecnología? ¿Quiénes hablan de comprar la máquina para producir mejor, más rápido, a velocidad, utilizando menos recursos? Probablemente empresas más establecidas. Empresas. ¿Nos olvidamos por un rato de la sociedad hasta que logremos punto de equilibrio, crecimiento económico, ventas para pensar en eficiencia? ¿O lo hacemos desde el inicio? Entonces, no es un problema de entender el concepto de economía circular o entender el concepto de gestión de emisiones. También es entender la perspectiva económica detrás de ese tipo de decisiones y es algo que vamos a ir viendo y discutiendo a lo largo de la sesión. Pero entonces, si ese crecimiento de recursos siempre se va a dar a la alza y la tendencia siempre va a estar a la alza, claro, que en algún punto los impactos, ¿no? Se desvinculen totalmente. Es decir, que pueda producir sin generar impactos al entorno. ¿De acuerdo? Cuando lo vemos ahora sí, combinado con el concepto de gestión de emisiones, hay que preguntarnos si hoy es simplemente algo voluntario, pero si mañana, si las condiciones impositivas, el mercado, mis clientes me lo exigen, tiene que ingresar entonces como un qué, como un costo. ¿Y cuál es el principio de crecimiento de una empresa? Reducir los costos, ¿o no? Y entonces, si nunca habíamos medido una huella de carbono, ¿no? Perdón, hemos pasado por el proceso de medición, hoy hay que ingresar el costo de una y ahora tenemos que invertir en descarbonizarlo. Ok, entonces tenemos varias salidas de dinero, ¿no? Eh, Justamente a esa rentabilidad van a pegarle, por lo tanto, a esa sensación de crecimiento económico y por ende a ese bienestar, probablemente, ¿no? Claro, Lisa, para una empresa que, no sé, en sus utilidades son cientos de miles de dólares, una huella de carbono puede ser no significativa. Sí, puede que no lo sea, pero igual es dinero que se pudo haber invertido en otra cosa, ¿de acuerdo? Es dinero que se pudo haber invertido en otros elementos que tal vez podrían tener un efecto directo sobre qué, ventas. Te compras un software de ventas, ¿no? Emociones del personal, este, actividades para que los colaboradores vengan más productivos, ¿no? O algo por el estilo, qué sé yo, ¿no? Pero de todas maneras, tiene que verse como una intención económica. Y claro, cuando intentamos justificar esto como algo voluntario, como algo, la moda o como la tendencia, es cuando está bien, pero todavía falta un poquito más, ¿no? Hay que mejorar ese lenguaje, hay que mejorar ese argumento, hay que aprender a argumentar un poquito estas variables, ¿no? Y como dije, mientras encontremos
una argumentación lógica económica detrás de la gestión de emisiones, huella de carbono, descarbonización, y podemos justificar nuestra respuesta o nuestros argumentos, el por qué hacer esto en términos de ventas, en términos de costos o nuevos ingresos, una empresa va a tomar una decisión de avanzar en este camino. Pero Cristian, ¿cómo aumentamos las ventas con la huella de carbono? ¿Qué pasa si el nuevo, digamos, vamos a suponer, ¿ya? El mercado europeo pide una DAP, Declaración Ambiental de Producto, te pide una DAP, una Declaración Ambiental de Producto, ¿no? Y esa DAP europea, en su metodología, de pronto te exige una huella de carbono de producto. O de pronto incluso algún tipo de certificación te exige una huella de carbono organizacional, ¿no? Entonces, si no lo haces, no vendes. Si lo haces, vendes. Por ende, el concepto de aumentar ventas, ¿sí? Oye, estamos perdiendo participación de mercado porque todos nuestros competidores están comunicando sus acciones de sostenibilidad, están haciendo mayor engagement como marca, o mayor relacionamiento como marca con el cliente a través de sus acciones de sostenibilidad. O los estudios de mercado indican que los perfiles comprador de esos segmentos de mercado en los que competimos, el público prefiere trabajar o comprar con empresas que hacen esfuerzos en materia de sostenibilidad. Lo más básico puede ser medir la huella de carbono. Entonces sabemos que pérdida de valor en el mercado, pérdida de participación en el mercado, ¿qué cosa? Son menos ventas. Si yo mido el HDC, puedo aumentar esa participación en la proporción de ventas, ¿no? En la proporción de captura de mercado. Claro, ahí surge otro problema. ¿Cómo lo mido? ¿No? Em, y probablemente van a haber algunas metodologías para poder hacer este tipo de cuantificaciones, ¿ya? Eh, em, Claramente, si yo tomo la decisión de inversión en un proyecto de descarbonización, si tomo la decisión de inversión de hacer una auditoría energética para encontrar qué cosa puede mejorar en la compañía, y me doy cuenta de pronto que con el simple hecho de poner un techo solar para reemplazar la iluminación de vigilancia, ¿no? Esa iluminación que tiene que estar permanentemente prendida, puedo reducir los costos. ¿Cuánto? Un 5%. Ya es 5% de reducción de costos. Es un montón. Claro, mientras que el proyecto de descarbonización busque, ¿qué cosa? Reducir el combustible, reducir la energía, reducir la cantidad de materia prima utilizada. Probablemente todos esos esfuerzos de descarbonización tendrán un efecto en función de costos. Entonces ya no hay que hablar de reducir la huella de carbono y ser carbono neutrales, no hay que hablar de, oye, tenemos que reducir los costos, vayamos a buscar un proyecto que nos ayude a reducir los costos. Y de paso nos ayuda con la HDC, genial, ¿no? Cambiamos el argumento a vender a la interna. Ahora, si podemos usar los dos, genial, porque también hay situaciones en las que cuando se toca el tema ambiental genera todavía un poco de, em, de rencillas, de temas o incomodidades en algunos casos, ¿no? Entonces también hay que saber entender a nuestro interlocutor y qué es lo que quiere escuchar, ¿no? ¿Quiere escuchar números? Veamos, démosle números, ¿de acuerdo? Cristian, ¿qué son los nuevos ingresos, las nuevas verticales? Son las nuevas formas de ganar dinero. ¿Qué pasa si la empresa tiene, no sé, al costado de la fábrica o al costado de la operación, un terreno de 50 hectáreas que no sabe cómo utilizarlo? Supone que en algún punto se ampliará sus operaciones, pero hoy no lo sabe utilizar. La pregunta sería, y de hecho es una de las preguntas que vamos a ver más adelante, ¿puedo sembrar y vender créditos de carbono? Tengo una laguna al costado. ¿Puedo ganar dinero conservándola? ¿No? ¿Puedo participar de algún modelo de negocio que contribuya al entorno natural y además pueda ganar dinero con ello? ¿Puedo financiar emprendimientos locales, orales, empoderamiento económico, eh, ayudarles con capital semilla, etc., 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 y poder recuperar em, a través de ese capital semilla con esas personas, con esas empresas, con esos emprendedores, una parte de sus ventas,
¿no? O cobrarme una parte de sus ventas, pero ya los estoy ayudando hasta cierto punto y después continúan solas, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos pueden generar nuevos ingresos? Acá los mercados de carbono pueden ser un atractivo para algunas empresas, ¿de acuerdo? Ok, y ahora es momento de entender entonces que no solamente se trata de cómo nosotros contribuimos, es decir, a los efectos climáticos, es decir, cuánto hemos emitido, lo que hemos hablado hasta ahora, oye, carbono, gestión de emisiones, sino también de cuánto es lo que el clima, ¿no?, impacta sobre nosotros, y probablemente aquí vamos a escuchar mucho la palabra riesgos, ¿no? Y el principal riesgo, o uno de los riesgos siempre presente, es el riesgo de inacción. Es decir, el riesgo de no hacer nada, porque también cuesta, ¿ya? Entonces, es importante entender que no solamente se trata de lo que yo emito y cómo lo gestiono, cómo lo comunico, si lo quiero comunicar, si me quiero que me vean como un emisor, ¿no? Sino también se trata de entender que si no se hace en algún punto, en algunas empresas estos riesgos pueden estar más, menos presentes, ¿ya? Entonces pueden verse mañana, pasado, en algún punto pueden aparecer, ¿no? Ahora, ¿cómo vinculo económicamente esto con esto? Va a depender mucho del tipo de riesgo, del tipo de empresa y los tipos de proyectos que uno pueda vincular ahí. ¿Es posible? No en todo tipo de empresa, pero sí puede haber una conexión en causa-efecto, ¿no? O cadena de impacto que podamos relacionar. Y si vamos a la medida de descarbonización probablemente más sencilla, o algo que probablemente en los últimos años ha sido el concepto más utilizado por más de 30, 40, 50 años, conozco personas que tienen más de 90 años y se han dedicado toda su vida a la eficiencia energética. Y claro, por muchos años se ha llevado la eficiencia energética como estandarte de la sostenibilidad, pero aún así no alcanza, pero aún así no se han logrado impactos significativos. ¿Cuántos fondos en Latinoamérica se han entregado a empresas y se les ha dicho, empresas, toma, llévate este dinero para invertir en eficiencia energética? Y muchas empresas no lo han hecho, ¿no? Solamente con ver los programas nacionales en los últimos 3 años, uno de ellos hizo una convocatoria de empresas y ninguna postuló, postularon muy pocas, creo que 4 o 6, o por lo que me contaron. En la segunda ya postularon más porque vieron que esas 4 o 6 les fue bien, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que cueste encontrar empresas que quieran recibir esos fondos para poder invertir? ¿No? Increíble, pero cierto. Bueno, a pesar de que es un tema ampliamente divulgado, lo que nos dice este informe mundial es que todavía hace falta mucho, ¿no? Y de hecho, en toda la tendencia de electrificación, han escuchado de perdón, en vehículos eléctricos, motos eléctricas, todo lo queremos electrificar y está bien, sí, pero mientras la contribución de los renovables aumente. Entonces, esta tendencia de la electrificación tiene que ir acompañada de inversiones, ¿no?, en energías renovables. Y obviamente esas inversiones van a cada vez justificarse en función de emisiones, en función de la gestión de emisiones. Y todas las empresas saben que su alcance 2, el alcance, o mejor dicho, toda empresa utiliza energía. Por lo tanto, siempre hay emisiones presentes por energía, ¿no? Eh, Electrificar aún más, mejor dicho, perdón, aumentar la proporción de energías renovables en la matriz, no necesariamente hace, ¿de acuerdo? Que el factor de emisión o que las emisiones propias individuales de las empresas disminuyan. No necesariamente. En algunos casos, dependiendo de la configuración de la matriz, puede incluso aumentar, ¿ya? Entonces, muy importante que podamos tomar decisiones paralelas a las tendencias de inversión nacionales, las tendencias de crecimiento de la proporción de renovables en la matriz energética, la generación distribuida, el peak shaving, el almacenamiento de energía, y hay cada vez más soluciones que aparecen, ¿no? Para quienes no sabían, pueden averiguar sobre almacenamiento de energía o baterías BESS, que son sistemas, ¿no? Que te permiten ahorrar mucho haciendo gestión de demanda energética. En lugar de utilizar energía en punta muy cara, utilizas energía de la batería y la cargas en momentos fuera de punta.
¿no? A precios más baratos, a precios diferenciales. Claro, solo por el simple hecho de reemplazar la fuente con estas baterías, ya hay un ahorro que puede ir del orden del 10 15%. Es un montón, solo en energía, ¿ya? Entonces, hay mucho por trabajar y todo se habla en términos de emisiones. Si vamos a un modelo de negocio, Cristian, esto estamos hablando de inversiones millonarias. Yo soy una empresa mediana, pequeña, micro, y esto a mí no me pega ni me suena. Claro que sí te pega y te suena, porque vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo, este es tu consumo de energía, pero como tú no tienes el dinero, yo, empresa ESCO, Energy Service Company, empresa de servicios energéticos, yo te digo a ti, empresario MIPE, no pagues la máquina, no pagues ese variador de energía, no pagues ese nuevo caldero, no pagues esa nueva tecnología. Yo la pago, yo la subvenciono, yo la financio, yo la pago de mi dinero. Tú solamente déjame instalarla en tu predio, ¿no? En tu fábrica. ¿Cómo me pago yo de los ahorros? Si antes pagabas 500 de energía y ahora pagas 100, yo me voy a ir devolviendo esos 400, ¿no? El que llegue un punto en el que tú te vas a quedar con todo el ahorro. 10, 15 años, 12 años, y después yo me retiraré y te dejaré el activo. Mientras tanto, el activo, la tecnología es mía, ¿no? Claro, un modelo que en otros países funciona, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, funciona muy bien. En nuestro país, hasta hace 2 semanas hubiese dicho que no hay empresas de modelo ESCO. Ayer conocí una empresa de modelo ESCO que intenta tener todavía proyectos pequeños, algunos proyectos, y todavía está en el mercado. Eh, si antes decía que había cero, hoy tengo que corregirme y decir que por lo menos conozco una que sigue en el mercado, ¿no? Y claro, un modelo muy rentable, pero no lo vemos como negocio. A veces ni siquiera lo sabemos justificar como emisiones, ¿no? Porque si agregamos el costo por emisiones, el modelo de negocio puede ser aún más rentable. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si las empresas medianas y grandes se interesan en hacer esto con sus proveedores, con su cadena de valor? Son inversiones de bajo costo. En lugar de financiar diferentes tipos de campaña, se pueden financiar pequeños modelos de negocio, pequeños recambios tecnológicos pagados bajo un esquema ESCO, ¿no? Y eso es descarbonizar la cadena de valor, que es descarbonizar el alcance 3. Y claro, si esto de cubrir la inversión, ¿no? Es decir, OPEX paga CAPEX, ¿no es cierto? Y básicamente nivelar, ¿de acuerdo? Recuperar, reducir los tiempos de recuperación de inversión. Es decir, que el proyecto tenga indicadores BANTI interesantes, positivos. Si esto no es suficiente, hay que pensar que cuando la empresa pasa por un proceso de adquisición, pasa por un proceso de venta, pasa por un proceso de reinversión, de inversión de capital, cuando pasa por un proceso más corporativo, de decisiones corporativas, en algunos casos y en algunos segmentos, el interés, ¿de acuerdo? De los inversionistas por ver objetivos carbono neutralidad, gestiones para reducir las emisiones, o en general, estrategias de gestión de emisiones, son atractivas. ¿Ya? Y claro, cuando se llega a estos puntos, a estos niveles, a veces no nos damos cuenta y queremos apresurar y decir, oye, estamos en un proceso de venta que va a iniciar en 3 meses y va a demorar 8 más. El due diligence acaba en 2, entonces tenemos un año para demostrar acciones de sostenibilidad. ¿Y en un año qué puedes hacer? Poco, porque las mediciones, perdón, porque las mediciones requieren un año, ¿no? Claro, medimos retroactivo, ya, pero ¿y la gestión? ¿Las inversiones? ¿Las vas a hacer? No. Entonces vas a tener una fotografía como voy a ir, pero no una reducción, ¿no? Entonces, ojo y cuidado con el timing de cuándo hacer. ¿Se acuerdan cuando les decía la inacción tiene un costo? Bueno, claro, existe todo un camino, desde medir, desde verificar, definir las metas, ¿no? Em, Obviamente aplicar medidas de reducción, medidas activas, medidas pasivas, encontrar en esas medidas el espacio para la neutralización o la compensación, ¿no? Y cómo todas estas gestiones o todas estas decisiones aportan a una estrategia más empresarial, más global, más allá de simplemente medir la huella de carbono, ¿de acuerdo? Es decir, una estrategia de negocio. Y hay que ir a lo básico, ¿no?
cuando pensamos en los cálculos, la gran guía internacional es el GHG. En nuestro país, nuestro sistema voluntario de reportería, WIAMINAM, se basa o básicamente utiliza la nomenclatura ISO, pero la nomenclatura ISO también se basa en el GHG. Curioso, ¿no? Pero sucede. Y claro, si en la categoría GHG tenemos 15 categorías, ¿no? 15 categorías, en ISO solamente tenemos 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que se muestra en pantalla es cómo esas 6 categorías se relacionan con las 15 de GHG, ¿no? Podemos agruparlas y hablar de ISO, podemos segregarlas y hablar de GHG. Lo cierto es que ISO te dice, revisa GHG, y GHG básicamente es una biblia de emisiones y te dice con ejemplos y con algunos casos, con algunas particularidades, considerandos que se deben tener en cuenta, ¿no? Y esto es algo que durante el diplomado se ve, ¿de acuerdo? Hay todo, me parece, perdón, son dos módulos dedicados solamente a hacer cálculos por categoría. Se va avanzando día uno, vamos a hacer categoría, eh, las tres primeras categorías, día 2 electricidad, día 3 vamos a abordar probablemente este paquete de acá, y así sucesivamente se va avanzando paulatinamente por segmentos de categoría, ¿ya? Y claro, cuando ya hemos medido, cuando hemos establecido una meta, y el concepto de establecer una meta es otra ciencia, que también tiene su tiempo de dedicación, porque una cosa es establecer una meta utilizando una metodología llamada Science-Based Target, ¿no? O metas basadas en ciencia, lo que debería reducir cada empresa de forma real, vamos a poner, o mejor dicho, de forma teórica. Después está la meta que podemos lograr con el dinero que tenemos, ¿no? La meta financiera, ¿no? Y después está la meta que vamos a comprometer, ¿no? Porque la financiera me puede decir, vamos a reducir, no sé, 50%, ¿no? La teórica te dice, no, tienes que reducir 75%. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero la real es que simplemente me quiero comprometer con 25 porque no sé lo que puede pasar. Listo, te comprometiste con 25, ¿no? Em, entonces, establecer la meta también es un paso previo importante para saber qué tanto vamos a descarbonizar, y siempre nos va a quedar una porción de emisiones remanentes, ¿no? Es decir, si antes esta era nuestra huella, hemos logrado reducir todo este bloque y hoy tenemos esta huella. Pero esta huella sigue existiendo, ¿no? Entonces siempre nos vamos a preguntar si esta huella la podemos eliminar, borrar, compensar. Y para eso vamos a ir a ver el mercado de carbono. Y claro, cuando pensamos en el concepto de mercado, probablemente el protocolo de Kioto, el MDL, que ya está desactivado, hacía referencia real a un mercado, ¿no? Tú podías entrar a una página, seleccionar el proyecto y darle aquí bueno, abajo le dabas clic al proyecto y luego le dabas clic en comprar o pagar, ¿no? Y era como que buscabas el proyecto más interesante. Luego surgió la problemática o la preocupación de ¿a quién le compro? ¿Por qué yo, empresa peruana, tengo que ir a comprar a una empresa en otra parte del mundo? ¿Es válido? Sí, es válido, pero probablemente no sea tan atractivo, ¿no? ¿Por qué tengo que comprarle un proyecto que ha generado emisiones o que ha generado certificados de reducción hasta el 2021? ¿Por qué no comprarle a alguien que tiene producciones vigentes? ¿Se puede comprarlas del 2021? Sí, se puede, ¿no? Pero hay otros considerandos que tener en cuenta en las decisiones de compra. Eh, y claro, antes teníamos un mercado regulado llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, y hoy la tendencia ha ido avanzando y tenemos mercados voluntarios como Berra, Gold Standard, entre otros, económicos, financieros, para solventar sistemas de gestión, de control de emisiones, de cuantificación de emisiones, perdón, de cuantificación de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, y esto, obviamente, al ser voluntario, vamos a tener de todo tipo de proyectos. ¿Qué pasa si te vendieron, la ONG Fulanito X, te vendió un proyecto de reforestación de las laderas de, no sé, Mi Perú, ¿no? Como distrito. Vamos a poner en todos los cerros de Mi Perú, vamos a poner árboles. Y esos árboles van a capturar emisiones. Y te vendo ese proyecto. La pregunta es, ¿lo compraría?
pasa si ese árbol después no le echaron agua y nunca creció? Y tú ya pagaste por esas emisiones que supuestamente el árbol iba a capturar en los 15 años de vida. ¿Quién te devuelve esa plata? ¿A quién le reclamas? ¿Quién se hace cargo? Entonces aparecen otros elementos de decisión que es importante conocer. Lo mismo pasa con la descarbonización. Y no quiero hacer ejercicios ni cálculos, pero em, si el principio básico de descarbonización o de cuantificación, mejor dicho, es multiplicar datos de actividad por factor de emisión, básicamente, el principio básico de la descarbonización es preguntarse cómo reduzco las emisiones de GI, porque ese es el principio básico de la descarbonización, cómo reduzco. Si la fórmula busca cómo reducir este resultado, solo te quedan dos caminos, reduces A o reduces B. ¿Sí? En lugar de estar pensando en 10 formas de proyecto, hay que preguntarse realmente cómo reduzco A y B de la forma más rápida y eficiente. Entonces aquí la pregunta natural es, ¿puedo bajar el factor de actividad? ¿Puedo hacer lo mismo con menos tiempo, con menos horas, con menos kilómetros? Y lo segundo sería preguntarse, ¿puedo bajar el factor de emisión? ¿No? Y dicen, estas son tablas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si antes tu matriz era, vamos a poner, diésel y cambiaste a eléctrico? ¿Cambió el factor de emisión? Sí, bajó. Entonces, un cambio de matriz significa bajarle el factor de emisión, ¿no? Hay factores de emisión que dependiendo de la condición, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En una pollería, si la grasa cae sobre el carbón, ¿no? Tiene un factor de emisión A. Pero si la grasa es colectada antes de caer sobre el carbón, tiene un factor B, un factor B que es menor a la emisión de A, solamente por colectar, por poner un colector de grasa, ¿no? Y esas son el tipo de iniciativas que podrían ser de bajo costo, pero no las conocemos, ¿de acuerdo? No sabemos qué podemos jugar a ese nivel con los factores de emisión, sabiendo las consideraciones que tienen estos factores de emisión. Claro, si nos ponemos a pensar incluso en esto, los factores de emisión, cuando calculamos la huella de carbono, pensamos en el vehículo, si es que es eléctrico, en todo el factor de emisión de lo que constituyó la generación hasta la distribución. Y si es un vehículo a combustible o diésel, solamente pensamos en la quema del motor, pero no hemos pensado en la distribución, transporte, refinación y generación, ¿no? ¿Somos injustos al usar el factor de emisión? Sí, probablemente. Y aquí llegamos a la parte final, un poco de la presentación, porque hemos visto muchas consideraciones, preguntas, pero hay preguntas incluso más complejas, ¿no? ¿Cuándo debo ir a comprar reducciones de emisiones? Y esto nos ha pasado, o me ha pasado personalmente, cuando una empresa dice, ah, pero, escucha, mira, ¿cuántas emisiones tengo? 60.000, ¿no? ¿Cuánto cuesta el crédito de carbono? Aprox 5, ¿no? Em, eh, Oye, 60.000 por 5, ¿cuánto es de 50 millones? Es el 2% de la utilidad, aprox. Ah, entonces mejor en lugar de invertir tanta plata en comprar más tecnología, vehículos eléctricos, qué sé yo, simplemente pago por ahí el cálculo sale como $150.000, más o menos, o $750.000, si no me estoy equivocando. Pago simplemente perdón, $300.000. Pago simplemente eh, mi compensación y ya está. ¿Se puede soberizar? No, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que no es tan simple como ir al mercado y compensar, ¿no? Por temas de greenwashing, por diferentes temas. Incluso el protocolo no lo recomienda, ¿ya? Pero, claro, yo también podría ser vivo, ¿no? Y decir, ah, es que ya no puedo reducir más porque no es costo efectivo, ¿no? Entonces solamente me queda compensar. ¿Quién lo verifica? ¿No? ¿Quién lo audita? Si es que lo auditan, porque no todas las empresas lo auditan, ¿no? Entonces, ese tipo de sensibilidades son las que a veces en la práctica pasan, ¿de acuerdo? Claro, muchas veces está la duda también de, ya me di, ahora el consultor me cobró, porque en medición de huella de carbono va a encontrar de todo precio, desde alguien que quiere hacer su primer cálculo y te puede cobrar 3.000, 4.000 soles, o hasta 2.000 soles,
hasta alguien que de pronto, no sé, tiene un poco más de experiencia, sabe lo que puede costar en términos de tiempo una huella de carbono, y te puede cobrar, no sé, 6.000, 8.000, 14.000 soles, hasta una empresa que probablemente tiene muchos cálculos en el cuerpo, en su equipo, y probablemente ve que pueden haber ciertas consideraciones que va a ser importante ajustar, refinar, investigar, eh, no sé, analizar, ¿no? Y te puede cobrar mucho más. Lo que quiero decir es que la diversidad de precios es muy grande acá, pero acá no. Acá solo vas a tener, si no me equivoco, 8 o 12 empresas verificadoras, y por lo general la gran mayoría te va a cobrar el mismo precio con más o menos 15% de variación. Aquí la variación supera el 100%, ¿no? De variación. Entonces, claro, muchos van a encontrar probablemente el arreglo más adecuado para ellos acá, ¿no? En la medición del nivel uno, pero en el 2, oye, ya este es otra plata, ¿no? Tengo que verificar o me puedo quedar solamente con el primer nivel. Por eso es que el embudo del programa Huella Minam, si ustedes revisan la cifra, hay mucho embudo entre los que están en el primero y segundo nivel. En otros países este nivel no tiene costo. Mejor dicho, este nivel no tiene costo. Este nivel sí tiene costo, ¿no? Em, entonces, ¿cómo justificas tomar una decisión de verificar? ¿Te ayuda a vender más? ¿Te ayuda a reducir costos? ¿No? Y después está la decisión de, oye, siempre tengo que ir a comprar créditos al mercado, entre paréntesis, offsetting, o también puedo sembrar en el campo al costado de mi fábrica, o poner el biodigestor, o poner, no sé, algún proyecto, ¿de acuerdo? De reducción de emisiones, y puedo incorporar esas reducciones en mi propia compañía, Incendi, o puedo forestar. Puede ser una alternativa, va a tener sus consideraciones, ¿no? Y claro, acercándonos ya al final, la penúltima lámina, hay que considerar que siempre hay un mercado más grande de lo que creemos, ¿no? Acá una lámina muy interesante que encontré, con todas las opciones, con todas las organizaciones, opciones que existen en el mercado, desde software, desde vendedores, desde em, eh, brokers. Hay personas que solamente se dedican a comprar y vender, desde inversionistas, desde programas nacionales, desde programas internacionales, país, que de una u otra forma tienen una vinculación con la gestión de emisiones, con los créditos de carbono, mal llamados créditos, o bonos de carbono, certificados de reducción de emisiones. La gran pregunta, ¿a quién le compro? ¿Le compro a? ¿Le compro a B? ¿Le compro a C? ¿Quién le compro? ¿No? ¿Y por qué? Y lo mismo pasa con recientemente muchas empresas peruanas han empezado a comprar aires, certificados de reducción, perdón, certificados renovables de generación de energía. Es decir, un documento que avala que la energía que te están vendiendo por las nuevas leyes nacionales, que permiten eso, esa energía proviene de fuente renovable. Pero claro, hoy probablemente la mayoría de certificados, al menos en la región Latinoamérica, más o menos están en el orden de los 2.5. Hoy muchas empresas peruanas, no sé si son peruanas, pero comercializadores de energía, te ofrecen el aire, ¿no? El certificado. Pero claro, porque todavía no tiene un coste elevado. Pero ¿qué pasa si mañana todas las empresas del Perú, o al menos la mitad, quiere comprar certificados de generación renovable o atributos verdes? Ley de oferta y demanda, el precio sube, y si antes te costaba 2.5 y lo ingresabas a tu matriz de costo, ¿qué pasa si mañana cuesta 15? Porque pasaron de ser 50 empresas comprando a 500. Claro, los costos cambian y acá ya no es tan interesante. Y si la empresa creció, y si la empresa invirtió en nuevos proyectos y las emisiones crecieron, serán muchos más certificados a compensar. Y lo mismo pasa con las nuevas inversiones. Aquí hablamos del precio sombra al carbono, del impuesto interno al carbono, ¿no? De abrir fideicomisos de carbono. No sé lo que puede llegar a costar este tema más adelante. Entonces, en cada proyecto de inversión, reservo, considero, analizo cómo se puede comportar el carbono, ¿no? Muchos temas de qué hablar, muchos temas que discutir, pero no queríamos extender mucho más allá la sesión. De hecho, me extendí bastante.
Em, de mi lado, los invitamos a analizar un poquito estas preguntas con nosotros durante el diplomado, con los diferentes docentes que están previstos para poder acompañarlos en estas discusiones, ilusiones. Y si alguno se olvida de tocarlo, pues también le hacen la pregunta y ahí tienen preguntas ya para cuando el docente pregunta si alguien tiene dudas, hay muchas dudas que pueden ir resolviendo con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Tiene un componente interesante de inteligencia artificial y esto probablemente la tendencia de los próximos 3 años, em, porque definitivamente hoy ya no es necesario utilizar Excel, ¿no? Hay softwares, hay inteligencia artificial que se vincula con los softwares de administración, como por ejemplo el, em, los software de administración de ventas, de gastos, de costos, y simplemente la IA jala la información de esas bases de datos, de esos Excel, de esas planillas, de esas bases, y calcula en automático. Ya te programa absolutamente todo y lo único que haces es corregir en lugar de hacer. Menos tiempo. Mientras reduzcamos las HH de tu equipo, también es menos costo de gestión. Y a veces hay que verlo así, lamentablemente. ¿Ya? Hay muchos temas de los cuales podemos hablar y no me quiero extender, así que le doy pase al equipo de SNI para que continúe con lo que queda de la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a ir compartiendo para que Cecilia Villamil, que es nuestra asesora comercial especializada, pueda explicarnos un poquito acerca del diplomado. Elena, se te escucha mal. Buenas noches, ¿me escuchan? Profesor Cristian, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como dijo Juliana, los invitamos a participar en nuestro diplomado Gestión de Gases de Efecto Invernadero, Huella de Carbono, Plan de Descarbonización y Estrategia de Gestión. La charla, la masterclass que ustedes han escuchado con nuestro experto Cristian es lo que ustedes van a poder ver dentro de este diplomado, ¿no? Ya en un total de 120 horas académicas, que es la duración de nuestro diplomado, van a poder profundizar cada tema que el profesor les ha podido explicar. Estamos iniciando nosotros este 26 de junio. La frecuencia va a ser martes y jueves de 8 de la noche a 10 y cuarto. Es en esta modalidad que estamos teniendo el día de hoy, online en vivo, para que puedan interactuar con el docente y con sus compañeros. Las clases también son grabadas para que después puedan revisar nuevamente el material. Culminando este diplomado, nosotros les entregamos una certificación sin costo alguno de parte de la Sociedad Nacional de Industrias. Queremos invitarlos a ingresar en el siguiente link que les habían enviado hace un ratito por el compartir por el WhatsApp para que puedan acceder a un súper beneficio de descuento, ya tanto sea en pago al contado o pago fraccionado, solamente para todas aquellas personas que han participado el día de hoy y que se contacten a través del siguiente link van a poder acceder a un súper beneficio. Los esperamos entonces a partir del 26 de junio, esperamos contar con cada uno de ustedes en nuestro diplomado. Muchas gracias. A ti, Cecilia, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Igual les comentamos a nuestros participantes que estamos dejando sus números en pantalla para que se comuniquen en todo caso con Cecilia Villamil o con Isabel Valle. Ahora, pues, justo para terminar ya, aprovechamos para hacer una consulta a Cristian. Cristian, para poder llevar este diplomado, ¿tenemos que tener algún conocimiento previo? ¿Hay algún requisito? No, en realidad hemos tratado de que en todas las sesiones partamos de elementos muy básicos, de entendimientos muy generales, y desde ahí podamos ir construyendo conceptos más complejos, cálculos más complejos. Lo que sí es necesario que por lo menos haya un cierto manejo de Excel, porque varios de los ejercicios o todas las partes del módulo de cálculo se hace con Excel, se hace con ejercicios. Entonces eso es, creo que es el único requisito fundamental de poder trabajar con una computadora idealmente. Ok, perfecto. Al culminar este diplomado, vamos a estar en la facultad de qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender?
Creo que es una gran pregunta y lo que hemos tratado de hacer dentro del sílabus es poder marcar un elemento diferenciador, ¿no? Podemos gastarnos 20 horas hablando de una sola categoría de emisión, ¿no? Pero hemos querido reducir un poco más a la cosística, a los ejercicios, y desde ahí poder pasar a un poco más de preguntas o elementos que a veces no se tocan cuando se habla de cálculos, ¿no? Precios sobre el carbono, estrategias de descarbonización, formas de implementar la descarbonización, de calcular la meta, de cómo manejar un atributo verde, eh, que, que por eso le cambiamos el nombre, ¿no? No es simplemente un diplomado de huella de carbono, habla más de gestión de emisiones desde el enfoque más global, ¿de acuerdo? Para no quedarnos cortos solamente con la medición de la huella. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Lo último que sí que te pediría es que puedas invitar a nuestros participantes a poder inscribirse en este diplomado que ya estamos próximos a iniciar. Sí, creo que más que nada es unirse a la aventura porque el grupo que ya arrancó, teníamos personas que sabían mucho, ¿no? Del tema, consultores incluso que se dedican a esto y que han enriquecido mucho la discusión, los temas, las discusiones para personas que veían esto por primera vez y entendían lo complejo que podía ser, ¿no? Invitarlos a poder competir o a analizar en conjunto con la plana docente para que las sesiones sean muy enriquecedoras. Creo que ese es el mayor valor, por lo cual estamos preparados para recibir al más capaz, al que ve esto por primera vez, al que ya se dedica a esto, y va a ser lo que al final muestre ese elemento diferenciador de poder tener sesiones más participativas, activas, y de hecho esperamos que sea lo más participativa posible, porque de esa forma, si no vernos las caras por 3 horas haciendo cálculos, se hace aburrido. Entonces, necesitamos que y las sesiones están pensadas para buscar esa participación. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos en nombre del Centro de Capacitación por haber acompañado el día de hoy en esta masterclass. Muchísimas gracias por haber compartido parte de tu experiencia. Sabemos que conoces muchísimo de este tema. Y agradecer también a nuestros participantes por haber dedicado parte de su tiempo para poder ingresar a nuestra masterclass. En nombre del Centro de Capacitación de la Sociedad Nacional de Industrias, les damos muy buenas noches y esperamos vernos muy pronto en clase. Muy buenas noches. Buenas noches.